Cuando quieras, Alicia, ya se está grabando. Muy bien, bueno, pues agradecer a los que estáis aquí, lo primero de todo, ¿no? De haber sacado este ratito, que estamos todos siempre hasta arriba, pues para conocer a Literal. Bien, al principio me voy a presentar. Yo soy Alicia López Tornero, y soy maestra de infantil y de primaria. He trabajado con todas las edades, ¿vale? Ahora mismo estoy estudiando las oposiciones de pedagogía terapéutica, terapeuta, perdón, y lo que me hace estar más comprometida pues, con las nuevas metodologías activas e inclusivas. Bien, soy secretaria de la Asociación Grande de Granada con la Iglesia y pertenezco a la Asociación Granada Down y Crisali. Y también soy madre de tres hijas. ¿Y qué diréis? ¿Por qué lo pone en el currículum? Pues os comento por qué. Bueno, estas son mis hijas, ellas están más grandecitas, lo que pasa es que ahora mismo no me dejan poner fotos actuales, entonces tiro de las de recuerdo que todavía me dejan. Y Laura y Alicia tienen dislexia, son disléxicas, y Emma síndrome de Down. Con lo cual en mi casa pues casi que tenemos un aula de PT, ¿no? Cuando evaluaron a Laura, yo me di cuenta que yo también era disléxica. Yo he pasado desapercibida hasta los 42, creo que fue cuando yo me evalué, y efectivamente pues comprobé pues, que también era disléxica. Eh, a lo largo de pues, todo el curso de mi hija, pues he estado pues, adaptando un poco, ¿no? Pues todos los contenidos o saberes básicos, inventando metodologías y recursos para que ellas pudiesen aprender, pues porque en el colegio pues no iban bien. Y muchas de las cosas que inventé, que para Laura, por ejemplo, me han servido para Alicia, pero cuando vino Emma, pues se me tuve que replantear otra vez pues todo la forma de aprendizaje, ¿no? Con Emma es pues partir de cero porque cada uno pues tiene su forma de aprender, ¿no? Em, con Emma me inventé el método literario, gracias a ella. Em, descubrí que a ella le encantan los cuentos. Para mí es un recurso muy importante para trabajar con las tres bueno, con las tres y con mis alumnos. Em, y como le gustaba pues tanto los cuentos y le gustaba muy poco coger un lápiz para escribir, pues mm, fue como el gancho, ¿no? de motivación para empezar a escribir. Ella ya había empezado la lectoescritura de forma global y pues estaba con la escritura manipulativa. Pero claro, teníamos que dar un paso más, que era empezar a escribir con lápiz. Entonces, pues yo lo intenté de la forma tradicional, bueno, adaptándolo un poco, pero más o menos tradicional, y no sirvió de nada. Entonces, gracias a esos cuentecillos que yo le iba contando, ven, Emma, mira, que te voy a contar un cuento de una hada, que, de una niña que se llama como tú, que se llama Emma y que no quería escribir y tal. Y empecé, pues, esos cuentecillos que salían un poco de la improvisación a trabajar una serie de trazos para después llegar a las letras, ¿no? El método literario trata de eso, no es un método de lectura, no es un método de escritura a la hora de la composición de palabras, sino que es un método para enseñar a escribir, lo que es el trazado de la letra, ¿vale? Antes de empezar a hablar de literae, pues me gustaría, desde mi punto de vista, como madre de niñas con dificultades de aprendizaje, como maestra de infantil y de primaria y como miembro de varias asociaciones en las que pues, resolvemos muchas dudas, vemos eh, pues muchas preocupaciones y muchas quejas también de familias, ¿no? Bueno, tienen dificultad a la hora de que el sistema educativo pues mm, responda, ¿no? Le dé una buena respuesta a su hijo. Entonces, desde mi punto de vista, me gustaría que analizar un poco el sistema educativo como lo veo yo, ¿vale?
todos sabemos que vivimos en una sociedad que va muy rápido, ¿no? Un sistema educativo es el reflejo de la sociedad en la que estamos. Necesitamos productividad, algo sin complicaciones, ya con mucha eficacia, ¿no? La hora, y todo esto se refleja también en la educación. Nos perdemos muchas veces los maestros en burocracia, en rellenar formularios y papeleo, y se nos olvida un poco pues mirar a nuestros alumnos, ¿no? Y ver cuáles son sus necesidades reales. Porque seguimos con unas pautas, unas trayectorias pues, de libros o bueno, de protocolos de colegio, ¿no? Pero realmente creo que a veces no nos paramos a pensar, decir, lo estoy haciendo bien, esto está funcionando lo que yo hago, ¿vale? Entonces, pues desde aquí pido un cambio de mirada educativa. Para trabajar con Literae, Literae lleva ya un año en el mercado y algunos colegios lo han comprado. Para mi pena, casi siempre lo han comprado profesores de PT y lo están utilizando en colegios maestros de PT, pero creo que literal se puede trabajar en el aula día a día para todo el alumnado, porque es una manera divertida y motivadora de aprender a escribir. Entonces, pues le puede servir a cualquier alumno. Quiero empezar esta charla con Francisco Mora. Tuve el honor de conocerlo en persona y hablar un poquito de tiempo con él y la verdad que me parece una persona maravillosa. Creo que nos ha ofrecido un montón de aportaciones de la neuroeducación y uno de sus principios es que el niño tiene que aprender motivándose, siempre de forma agradable. El cerebro aprende cuando el niño siente placer en aprender, eso no se olvida, ¿no? Y también comenta el error que tenemos de empezar a la lectoescritura antes de los 7 años. Con esto no quiero decir que el niño que lo necesite, porque tenemos una sociedad diversa, que el niño que necesite, que tenga esa inquietud por aprender, no se le pare, no, en absoluto. Pero lo que no podemos es forzar ese aprendizaje a niños que a lo mejor no están maduros o que tienen alguna dificultad de aprendizaje, ¿no? Y que no es su hora de aprender. Bien, también tenemos a Vygotsky. Vygotsky ya es más antiguo, pero lo que dice se puede aplicar perfectamente a nuestros tiempos y hay que partir de la maduración de cada niño, ¿no? Y no anteponer conocimientos y habilidades que no están maduras, ni motriz ni cognitivamente, ¿vale? Entonces es algo que, bueno, que sí, que la gente lo conoce, pero como que no le hace mucho caso. Seguimos más las editoriales de los libros que realmente pues, ver de qué nivel o de dónde partimos, ¿no? De cada uno de los alumnos. Bien, me gustaría también comentar a Yedro. Yedro tiene bastantes artículos del proceso de cómo es el aprendizaje, ¿no? de la escritura, del proceso escritural, y me voy a permitir que lo lea, ¿vale? Porque es bastante largo y no quiero que se me escape ninguna apreciación. Dice, en el proceso de la escritura es necesario poder regular la longitud y extensión, flexión de los dedos al tiempo que el codo pivota sobre el apoyo de la mesa. Conseguir el equilibrio escritural y obtener la coordinación necesaria y eficiente de la orientación de los dedos, manos, muñeca, antebrazo, brazo, hombro, cuello, cabeza y cuerpo son fundamentales en orden para mantener una eficacia en el desplazamiento del lápiz a través del papel. La postura corporal, el equilibrio escritural y el movimiento, ¿no? Hay que tener una coordinación de todo eso. Eso que nosotros hacemos de forma sencilla, que ya lo tenemos tan automatizado, que no nos planteamos cómo pues, empiezan los niños a escribir, bueno, pues creo que hay que resaltar, ¿no? Porque tiene una dificultad y hay que respetar ese proceso. ¿Cuál es la realidad en nuestras escuelas infantiles? Pues tristemente es que tenemos mucha prisa porque el niño aprende a leer y escribir, muchísima prisa, ¿no? Y esto que a lo mejor parece exagerado de bebé con el lápiz, bueno, yo lo he visto, ¿ves? Niños con un año haciendo fichas, eso lo he visto yo. Em, Creo que infantil se ha primariatizado. Esta palabra me la he inventado yo como buena disléxica, me puedo permitir ese lujo, pero creo que se entiende, ¿no?
Yo cuando empezaron los infantil a meterse en los colegios dije, jo, qué oportunidad más buena, ¿no? De que primaria vea cómo se trabaja en infantil, porque yo ya soy muy, muy vieja. Y entonces yo he trabajado en el infantil de verdad, ¿no? Y cuando entraron a los colegios, pues mi sorpresa ha sido que en vez de que se contagiase primaria de la metodología de infantil, se ha contagiado infantil de la metodología de primaria. Con lo cual tenemos niños de 3 a 5 años sentados 5 horas en una silla. No todos, por supuesto, no todo el mundo trabaja así, hay maestros que no, pero la mayoría se trabaja así, ¿no? Y le damos muchísima importancia a que escriban y que lean. En el Real Decreto 95 de 2022, entre los objetivos, si nos venimos al objetivo G, habla de iniciarse las habilidades lógico-matemáticas en la lectura, en la escritura y en el movimiento, gesto y ritmo, ¿vale? Eh, Habla de iniciar la lectura y la escritura. En infantil se debe iniciar, ¿no? Cuando yo leí, dije, bueno, a lo mejor es que yo, por lo de iniciar, no sé, no lo he entendido bien. Entonces me fui a la RAE, y en la RAE, entre las varias acepciones que tiene, pues leí esta que dice proporcionar a alguien los primeros conocimientos o experiencias sobre algo. Eso sí, en infantil es lo que se tiene que hacer. La realidad es que los niños en infantil salen leyendo y escribiendo. Que repito, el niño que le atraiga y le motive y, pues que tenga un interés, pues genial, ¿no? Yo creo en la educación multinivel, en la metodología multinivel. Pero hay muchos niños que es que ni le interesa, ni están motivados, lo que hace que sea un sufrimiento porque en primaria los niños tienen que pasar ya leyendo y escribiendo. Algunos incluso en mayúsculas y minúsculas. ¿Eh? Entonces, bueno, pues creo que es un motivo de replantearnos un poquito qué es lo que estamos haciendo. Bien, en consonancia con esto que se ha dicho, las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea del año 2018 nos dice que la etapa de infantil se plantea como el acercamiento al desarrollo de las competencias clave, ¿no? Esta primera infancia es una base sólida sobre la que después vamos a desarrollar los aprendizajes escolares. Si nosotros nos saltamos esta etapa, pues estamos haciendo pues, daño, ¿no? a estos niños que pues saltamos su desarrollo evolutivo normal, ¿no? Como el que tenía que ser. ¿Qué deberíamos estar haciendo en infantil? Pues situaciones de aprendizaje. En el 0,3 es más común que, bueno, pues que esto está como más normalizado, ¿no? Es que la guardería, ¿no? Como así lo llaman. Sí, los niños están experimentando y haciendo y tal. Pero es que esto también se puede hacer en 3,6, porque nosotros podemos trabajar la lógica matemática, podemos trabajar el lenguaje, esa iniciación a las letras, ¿vale? Pero sobre todo siempre en movimiento, por rincones y manipulando, porque no se nos puede olvidar que un niño de infantil aprende manipulando. Ya lo dijo María Montessori, ¿no? Que el cerebro aprende en movimiento, pues no se nos debería olvidar, pero en infantil, en primaria e incluso en secundaria, ¿eh? Bueno, estas son más situaciones de aprendizaje de las que yo trabajo. A mí me encantan los cuentos, lo he dicho antes, y para mí son un hilo conductor, ¿no? Para la situación de aprendizaje. Creo que se puede trabajar pues, todas las funciones cognitivas básicas que no se nos pueden olvidar, la manipulación, por medio de los cuentos y de la manipulación. Muy importante también infantil, trabajar la conciencia fonológica. La conciencia fonológica infantil no hace falta que esté asociado a la grafía de la letra, sino que vamos a reconocer sonidos. Por ejemplo, si yo pongo palo, pato y mesa. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las que se parecen, ¿no? Pato y palo, pa. No hace falta meter una letra, pero sí estamos educando a nuestro oído que empiecen a esa discriminación fonológica.
He puesto esta ruleta, está la ruleta típica del IKEA porque yo la trabajo mucho en el aula y en casa con la niña. Bien, ¿cuál es la preescritura en infantil? Pues esta es la preescritura infantil. Hablo también de 3-6, ¿eh? Esto también puede hacer. Claro, para esto hay que cambiar esa mirada, ¿no? En lo que decíamos, ese cambio educativo, en el que nuestras escuelas, pues, deben ser un sitio de experimentación. Esto realmente está haciendo que rague papel, está fortaleciendo los dedos, el que garabatee, el que coja tierra, el insertar, ¿no? Todas estas actividades y muchísimas más que no me cabían en la hoja, están haciendo que nuestra mano se prepare, nuestra musculación se prepare y esa coordinación que necesita después para coger un lápiz. Pero no solamente la psicomotricidad fina, sino también la psicomotricidad gruesa, ¿no? Es un conjunto de coordinación global del cuerpo. Esto también es preescritura. Y por supuesto, la experimentación con pintura, con agua, con colores, con ceras gordas, que garabateé. Todo esto es un paso inicial a coger después un lápiz, un papel. ¿Qué pasa en el primer ciclo de educación primaria? Bueno, pues entre algunos saberes básicos, porque realmente hay más, ¿no? Yo quiero que os fijéis en la parte izquierda donde habla de las letras, ¿no? En primaria, bueno, pues empezamos con las vocales, los nexos y, por ejemplo, pues la E, la P, ¿no? Hasta llegar a las sílabas más irregulares, como puede ser la Z o la G o la, la C, perdón, la C y la Z. Vale, también la R y la L. Y empezamos ya con las trabadas. En segundo curso, bueno, pues seguimos con esto, con el repaso de sílabas directas y después ya pues repasamos otra vez pues las que son más irregulares, ¿no? Entonces, si tenemos 2 años en primaria, 2 cursos enteros, que estamos hablando de muchos meses, en que el niño adquiera una buena escritura y lectura, ¿por qué iniciarlo en infantil? Perdón, iniciarlo sí. ¿Por qué consolidarlo en infantil? ¿No? Entonces, si queremos que el niño aprenda a escribir bien, vamos a hacerlo despacio, vamos a hacerlo a su ritmo y de una manera pues, tranquila, porque yo tengo muchos compañeros que están un poco amargados porque dicen que van a letra por día. Es que, y estoy agobiada porque faltan niños, no han visto letra de anterior, no puedo pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitar un poco esa concepción que tenemos de que los libros, las editoriales, nos dirijan un poco nuestra labor educativa, que aquí quien estudia la carrera somos nosotros y quien conoce a nuestros niños somos nosotros, no hay ninguna editorial me tiene que decir a mí cómo tengo que dar clase, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista como maestra, pues ahí lo dejo, ¿no? Que replanteé un poquito si realmente merece la pena ir metiéndole prisa a los niños, por lo que hablábamos, ¿no? Que a veces pues vamos más preocupados de lo que dice el libro que lo que realmente nuestro niño o nuestro hijo necesita. Yo que hablo como madre, como seño y como miembro de la sociedad. Bien. ¿Por qué entonces eso, meterle prisa a los niños en la lectoescritura en infantil? Porque no nos damos cuenta que hay niños que se están quedando atrás. Por correr, por no tener en cuenta sus individualidades y no aplicar los principios DUA, dar contenido antes de tiempo y por no hacer una secuenciación del aprendizaje respetando el ritmo de los niños. Se nos están quedando niños atrás. Y como dice mi Emma, que le encanta esta película, ningún troll se queda atrás. No sé si ha visto la película. No podemos permitir, como maestros, que un alumno se quede atrás por una mala programación y un mal planteamiento de mi metodología. Eh, Tenemos que tener en cuenta la diversidad que tenemos en el aula. Es mejor más despacio, pero seguro. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ponernos una gafota así de estas como la de la imagen grande y ver las características de nuestros alumnos. Sus características, sus potencialidades y sus dificultades, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando hablo con los maestros de ESMA, bueno, ha habido muchos, ¿no? Pero algunos de ellos me dicen, es que no puede, porque no sabe, porque no hace, porque no. Digo, pues sí, tienes toda razón, pero tenemos que fijarnos también en las capacidades que tiene ESMA, porque ESMA es verdad que tiene una discapacidad cognitiva,
asociada al síndrome de Down, pero tiene multitud de capacidades. Entonces creo que cuando nosotros nos enfrentamos a una clase, a un alumno en concreto, tenemos que ver con qué cartas jugamos. A mí me encantaría que me hubiera tocado el 7 de oro porque hubiera hecho un chinchón, pero no es el caso, es que no tengo 7 de oro. Pues vamos a ver qué cartas tengo y con esto tengo que jugar, ¿vale? Entonces entiendo que el sistema educativo, pues, falta muchas veces personal, faltan recursos, pero es lo que tenemos y con esto se pueden hacer cosas, pero hay que cambiar la metodología de hacer las cosas. Tenemos que hacer inclusión. Los maestros que somos tenemos que ser magos, ¿no? Tenemos que hacer una verdadera, una real inclusión con los recursos que tenemos, que no son en muchos casos abundantes, pero se puede hacer, ¿vale? Eh, Hay que personalizar la enseñanza, mirar con estos ojos grandotes y personalizar así. Bien. Y después de esta visión general, por lo menos ya os digo, como yo la vivo, ¿no? Desde dentro y desde fuera, pues voy a explicar qué es literal. Literal es un método solo de escritura, concretamente del aprendizaje de los trazos que luego van a desembocar en la redacción de las letras, ¿vale? No nos metemos en lectura, no nos metemos solamente realización de los trazos. Bien, el método trabaja el aprendizaje de los trazos de forma manipulativa antes de utilizar un lápiz, ¿vale? El lápiz no lo vemos hasta que no veamos que el niño ya tiene una soltura de forma manipulativa. Los trazos siempre van de lo más sencillo a lo más complejo y de los más grandes a los más pequeños. Al estar inmerso en un cuento se convierte en un material didáctico bastante motivador, ¿no? Y facilita el aprendizaje significativo porque todos los trazos están inmersos en el cuento. Entonces, cuando tú quieres que algún niño recupere o recuerde algún trazo, vas a tirar de la historia que le has contado con el cuento. El método consta de 8 capítulos y se divide en tres partes. Primero están los trazos simples. Con la adquisición de estos podemos escribir todas las letras en mayúsculas, ¿vale? Todas las letras en mayúsculas. Una vez que tenemos estos trazos simples adquiridos, vamos a unos segundos trazos que se llaman trazos base, que como su nombre dice, son la base para realizar las letras en minúsculas, ¿vale? Y son solamente estos, si os fijáis, solamente son esos los trazos. Una vez que adquirimos estos junto con los trazos simples, podemos escribir todas las letras. La tercera parte, llamada trazos complejos, se tratan de fórmulas para escribir los trazos de las letras. Os las voy a enseñar. Mira, desde la nubecilla hasta la luna estamos hablando de los trazos simples, ¿vale? Cada trazo está asociado a una imagen y las imágenes nos van a servir de apoyo visual y llegará un momento que se les retirarán cuando ya no necesite, pues se le van retirando, pero mientras que lo necesite, ahí están, ¿no? Y a partir de la luna, lo que es el balón y el saltamontes, el lazo, la boquilla y todo, son los trazos base. Si os digo que con estos trazos, solamente con estos trazos, yo puedo escribir todas las letras, tanto en mayúscula como en minúscula, a que merece la pena de dedicarle este tiempo sin prisas a que el niño adquiera la direccionalidad de los trazos. Yo creo que sí, porque no estáis viendo que no son muchos y ahora os los voy a demostrar. Bien, bueno, como hemos dicho, está inmerso en un cuento y en el cuentecillo, que yo soy partidaria que el cuento de Literal, como va dirigida a una gama grande de alumnos, tanto en infantil como en el primer ciclo de primaria, o niños con algún tipo de dificultad, o en aula específica, lo están trabajando también en aulas específicas con autismo. Em, Soy partidaria de que el maestro cuente el cuento. Lo puedes leer, es un lenguaje muy sencillo, el cuento no tiene mucha complicación, pero yo creo que es mejor que lo personalice a cada uno de sus alumnos. Después, lo que hemos dicho antes, cada trazo se asocia a una imagen, lo que facilita la recuperación memorística y a la vez es un apoyo visual que cuando ya no necesite, pues se le quita. Y propone diferentes actividades manipulativas antes de coger un lápiz, ¿vale? Entonces, si yo quiero que el niño aprenda la L, por ejemplo, que es la que está aquí, ya nos dice que es un lazo de una niña que sale en el cuento, pues vamos a aprender la dirección de la letra L y cuando ya la tenemos adquirida, primero se lo haremos con estas plantillas porque el método al final, aquí al final del método, vienen pues todas las, no sé si lo veis, por la luz creo que no se ve muy bien, pero bueno, vienen
todas las plantillas, ¿vale? En grande para que se puedan fotocopiar. Yo como buena maestra, fotocopia y plastificado, para que ellos lo puedan manipular, ¿vale? Entonces, una vez que ya ha aprendido el trazo, lo vamos a hacer en otro soporte que no tenga en la base, ¿no? Pues como puede ser arena, pan rallado, pintado con agua y en un terrazo, con pintura y el dedo, ¿vale? Y no me hace falta tener un lápiz. Yo estoy aprendiendo a escribir sin tener que utilizar un lápiz. ¿Ves? Estos son otros ejemplos. Si veis, en cada uno de ellos tiene el apoyo visual, ¿vale? Cuando ya le dice, hazme el salto de saltamontes y no, y lo recuerden, no hace falta ponerle la imagen. O a veces sí, porque a veces se quedan un poco pensativos, venga, pero vamos a sacar, no pasa nada. Y te fijas, y en el momento que la ven, os aseguro que ya saben la dirección del trazo. Si se ha trabajado bien, claro. Una vez aprendido los trazos sueltos, el método posee una fórmula de construcción de las letras que sirven de apoyo visual y que se retirarán cuando no les haga falta. En la parte izquierda podéis ver las letras en mayúscula, ¿vale? En las fórmulas también hemos incorporado lo que es la imagen en pequeñito, pues para que ayude un poquito más a esa recuperación, ¿vale? Y en la parte derecha tenéis las letras en minúscula, ¿vale? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, la N, bueno, pues decimos, venga, salto de saltamontes, mariposita y abeja, ¿vale? Entonces, verbalizar también nos ayuda a memorizar, ¿no? Y a tener eso, para que después no sirva de recuperación. Bien, primero lo que sí es importante que sea siempre de forma manipulativa hasta después coger un lápiz. El lápiz tiene que ser una cosa secundaria. ¿Ven? Aquí está la fórmula, se recorta, se platifica y se sirven de apoyo. ¿Cuándo se le retirará? Pues cuando no lo necesitemos. Cuando iniciamos el lápiz, ya que ya han trabajado esto, pues entonces también podemos tirar de ellas, ¿no? Y cada vez que cambiemos el soporte de escritura, se puede tener de apoyo hasta que el niño se sienta seguro y ya no haga falta. De hecho, yo, por ejemplo, a Emma, ahora que ella ya sabe escribir hace ya bastante tiempo, le digo, Emma, vamos a hacer un salto, saltamonte, mariposita y abeja. Y me mira y me dice, mamá, la M, ¿no? Pues venga, la M. ¿No? O sea que llegan a consolidarlo bastante bien. Bien, otra peculiaridad del método que a mí, por ejemplo, con Emma me costó muchísimo que aprendiese la C minúscula. Entonces era pues el trazo de adelante para y vuelve para atrás. Y ahora venga, y eso nos costó, la ola del mar nos costó muchísimo. Y nos paramos ahí un montonazo de tiempo, ¿no? Pero cuando ya la aprendió dije, ¿y ahora voy a cambiar otro trazo? Pues no, me aprovecho del que ya tiene. Y como ya sabe hacer la hora del mar, si la cerramos, pues tenemos una O, pero es que le vamos a añadir el trazo de la mosquilla y eso, tenemos la O con su rabito. Pero ya que sabe hacer la ola, pues también voy a aprovechar, cerramos la O y le vamos a añadir el trazo de la abeja. Entonces ya tenemos la A. Pero es que ya Emma sabe escribir A y ahora lo voy a dejar yo esto aquí. Pues no, hombre, aprovecho la A. Y a la A, si le ponemos el lanzamiento de pelota, que también todos estos trazos que os suenan un poco ahora mismo abstractos, vienen todo en el cuento, ¿vale? Pues tenemos la D. Y si le ponemos el bote de pelota, pues tenemos la Q. Pero es que si le ponemos el lazo de la niña, tenemos la G. ¿No? Entonces, en el método viene como un resumen de las letras que podemos, que ya sabemos y que podemos aprovechar para que dé pie a otras letras, ¿no? Como puede ser la I, pues le ponemos el lazo y a una J. Y esto la verdad que me ayudó muchísimo, ¿eh? Muchísimo, ir avanzando a que fuese aprendiendo las letras. Con respecto a esto, es normal y lógico que literal tenga su propio orden de aprendizaje de las letras, porque partimos de lo que ya sabemos para dar un pasito más, ¿no? Como decía Vygotsky. Entonces, mientras que los métodos pues, empiezan por la L, la P, la M, la S, la T, la D, ¿vale? Que se puede empezar así para iniciar lo que es la lectura. En cuestión de la escritura, incluso con la escritura manipulativa también se podría llevar ese orden del método, pero en la escritura ya con lápiz yo propongo
que el orden de las letras sea el siguiente. Obviamente no será el mismo orden para mayúsculas o para minúsculas, ¿vale? Entonces, el orden de literae, pues empezaría por trazos simples como la I, la L, la L, ¿no? Siempre trazos primero verticales y horizontales, y después ya empezaríamos con los círculos, o sea, las curvas, ¿no? Y en el orden de la minúscula, pues empecemos igual, ¿no? Primero trazo, pues está el lanzamiento de pelota, ¿no? Trazos de arriba abajo, y después ya pues lo vamos complicando. Bien, otra característica del Literae, que cuando lo escribí, una vez que lo tenía escrito, lo volví a reescribir entero, que mi editor me iba a matar, y con razón, porque dije, es que no lo veo totalmente inclusivo. Porque ¿qué pasa con los niños que les interesa esta manipulación, que quieren trabajar en infantil y no conocen las letras? Entonces se me ocurrió el diversificar el texto. En blanco está el texto para los niños que conocen las letras y en color para los que no conocen. Tienen un texto común, pero hay momentos en que el texto se diversifica y a la letra la llama por su nombre y en el otro es un dibujo. ¿Vale? Eh, en resumen, pues método es un método solo de escritura. Eh, Hay que trabajar los trazos primero de forma manipulativa, antes con el lápiz, en base de los trazos sencillos a los complejos, de los grandes a los pequeños. Está inmerso en un cuento, lo que hace aprendizajes más significativos. Se asocia a una imagen, lo que nos va a ayudar a la recuperación de esta. Tiene la fórmula de construcción y el texto está adaptado para niños con lectura o que no la tienen. Entonces se puede trabajar en cualquier edad al ritmo de cada uno de los niños. A lo mejor en el mismo aula hay niños que trabajan con Literae llamando las letras y hay otros que solamente es el dibujo. Bien. Sí me gustaría decir, tanto que he criticado las editoriales, que Literae es un método flexible. Yo las imágenes que he puesto creo que eran significativas para mi hija, pero que si yo voy a mi pueblo y hay un cerro muy bonito que tiene la forma de la abeja, que es como la M, el puentecillo de la M, pues que si hace falta se cambia y no es una abeja, es el monte de San Miguel de mi pueblo. ¿Entiendes? Que intentemos que cada uno personalice este tipo, esta metodología, ¿no? Bien, obviamente tampoco se trabajará en infantil igual que en primaria, ¿no? Hay que adaptarlo siempre. Y se tendrá en cuenta las características del grupo de aula, ¿no? O sea, ya se trabaja diferente en infantil y primaria, pero dentro de infantil también hay que ver pues, todas las particularidades de cada uno de nuestros alumnos. Y lo que sí es muy importante que se respete el proceso de la secuenciación que yo he puesto, ¿no? Porque sigue un orden lógico de dificultad. Es lo único así que pido. Y claro, muchos maestros me dicen, pero bueno, ¿cómo vamos a meter literal en el aula? Qué difícil, ¿no? ¿Qué pasa pues, con la lectura y con la escritura, ¿no? Claro, que yo quiero que los niños me formen palabras. Vale, pues lo vamos a hacer también. Y yo decía como yo trabajo literal. Y después cada uno es libre de hacer como quiera. Y mi propósito es eso, que es un método que ayude realmente tanto al maestro como a los niños, ¿no? Lo que hemos dicho antes, primero descubrimos a los alumnos, y lo que yo sí hago es que separo el proceso de lectura y escritura, porque pienso que se dan a la vez en muchas ocasiones y tienen ritmos de adquisición y necesitan recursos diferentes. Entonces, a mí me gusta diferenciarlo. Puede empezar el proceso de lectura, pero el de escritura, pues puede ir un poquito más tarde, no pasa nada. Dentro de la escritura, diferenciar la escritura productiva, que sería pues, el juntar las letras para formar palabras, y el trazado de la letra, ¿no? Que hablaríamos pues ya de lo que es la escritura. ¿Cómo aprenden a leer? Bueno, pues como sea, cuanto más didáctico, más manipulativo y más original, mejor, más motivador. Normalmente pues cogemos un método y lo que sí me gustaría resaltar que se tuviese muy en cuenta es que a la hora de aprender a leer, que por favor se aprenda en mayúscula y en minúscula al mismo tiempo, porque hay una corriente
que ya lleva muchos años. Yo me acuerdo que la sufrí con mi hija mayor, que ya tiene 17 años, cuando yo en infantil me tocó una señora que me dijo que tenía que leer en mayúsculas. Y que a mí yo me llevé la mano a la cabeza y decía, lo primero, no estoy de acuerdo que lea infantil, pero lo segundo, ¿por qué en mayúsculas? ¿Qué pasa con las minúsculas? Para Laura, que tiene dificultades de aprendizaje, que tiene dislexia, eh, mm, fue un suplicio, porque, bueno, pues yo le hice caso a la seña, nos pusimos con las letras mayúsculas, le costó muchísimo aprender a leer, pero cuando pasó a primaria, mi sorpresa fue que le empezaron con letras minúsculas y, aparte de un proceso rapidísimo, que dijo, venga, ya, ya tienen que saber leer. Mi hija volvió a aprender a leer porque era un código diferente. Me decía, mamá, es que la L no es así, esa no es la L. Entonces, esto nos pasa desapercibido, es una moda que se instauró, ya te digo, hace ya muchos años, se sigue haciendo, pero yo siempre que tengo la oportunidad, hago una llamada de atención. Es una barbaridad volver a darle otro código diferente que tenga que simbolizar. Que la mayoría de los niños lo hacen, pues sí, habrá muchos, unos con más dificultad, otros con menos. Pero los niños con dificultad de aprendizaje lo pasan fatal. ¿Vale? Porque tienen que volver a inventarse otro código, otro código. Fue horrible. ¿Qué pasa con Alicia? Eso no lo permití, la segunda disléxica. No lo permití. Dije, no, las letras se aprenden de una sola vez y asociada la letra mayúscula con la minúscula. ¿Vale? Que es como hemos aprendido, yo creo, la mayoría de las personas adultas que estamos aquí. Pero yo no sé, esta moda tan grande, mucha gente dice, no, es que claro, los niños de infantil escriben mejor las mayúsculas, por eso le damos mayúsculas. Ya, pero ¿quién te ha dicho que un niño de infantil tenga que escribir mayúsculas? Partimos de ahí. Que se puede, tú quieres que juegue con las letras y empieza a hacer, pues hazlo de forma manipulativa, pero no le metas el código de mayúsculas solamente. Para mí, creo que es un error. Bien, es importante aprender cómo suena la letra. Aquí ya metemos los procesos fonológicos. Antes era conciencia fonológica, solamente discriminación de sonido, y aquí ya sí metemos los procesos fonológicos porque asociamos ese sonido que hemos trabajado antes en infantil, en primaria lo asociamos ya pues con una de las letras, una grafía. ¿Y cómo aprendo a escribir la escritura productiva? Pues escribiendo sin lápiz. Y no me digáis que eso es que cómo puede ser, porque hay millones de cosas, de recursos en Internet, en donde quiera, en Pinterest, vamos, un montonazo de medios para que el niño aprenda a escribir esa escritura productiva, a juntar las letras para formar palabras y no tiene por qué coger un lápiz, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos con tapones de leche, porque claro, tenemos Montessori, la letra Montessori, y claro, es que son muy caras, es verdad. Bueno, pues tenemos las low cost, que no son Montessori, son de madera así de aglomerado, pero también hacen el mismo apaño. Pero bueno, también son carillas. Venga, o somos baratos para tenerlas en clase. Pero es que tapones de leche, por favor, tenemos todos, todo el mundo bebe leche. ¿Vale? Otros medios para trabajar, pues con sellos, con pinzas, ¿no? Hay multitud de maneras de trabajar la escritura y no hace falta mm, el estar pendiente de lápiz. Porque una de las cosas que antes se me olvidó comentar, que un motivo por qué yo separo la escritura productiva de la escritura de la grafía, es porque a muchos niños, al principio, dice, venga, escríbeme papá, están más pendientes de cómo va la P, ¿no? Hasta que no la tienen consolidada y el trazo lo tienen ya pues, aprendido, le va a costar mucho que empiece la P con la A, la P, venga, vamos a hacer la P. Venga, ahora desconecto cómo se juntaban las letras para saber cómo se escribe una letra. Y ahora, cuando ya tengo la P, digo, ahora que volver, ya tengo que volver a otro conocimiento y decir la P con la A, pa, ¿no? Entonces, vamos a facilitar ese proceso. Vamos a trabajar, por una parte, lo que es la escritura, las letras, ¿no? Del trazado de las letras, y por otra, de forma manipulativa, las letras. Entonces, yo veo letras y digo, ¿cómo se ve papá? Cojo una P, cojo una A, cojo una P y cojo una A. Es una manera mucho más rápida. Cuando ya el niño lo haya hecho muchas veces y tenga ya esa soltura, entonces se puede juntar ese proceso. Esto es un juego que lo adapté también un poco con Emma porque tenía otro tipo de letra, pero bueno, le puse
la letra ligada, que es la que estamos trabajando, y está muy gracioso porque te pone la imagen y después te pone cada fichita con unos agujeritos que tienes que meter esa ficha sí o sí. O sea, que también te daba pie a hacerlo de forma autónoma porque si no encajaba, no encajaba, no era la letra, ¿no? Y entonces te hacía pensar de cosas. Ella también a veces hacía así, le apretaba fuerte, ¿no? E intentaba meterla, pero yo decía, mamá, no, busca otra, ¿no? Porque lo intentaba, pero bueno, al final sabía que no correspondía. Bien, el aprendizaje de la escritura puede ser, pues, para mí, yo me gusta partir de la escritura global, después empezar con la silábica y después con la sintética. La escritura global se puede trabajar con pictogramas y, bueno, vamos a trabajar con conciencia fonológica, ¿no? Las producciones fonológicas, la L, si estamos trabajando la L, venga, pues vamos a hacer una frase, la abuela come lechuga. Venga, pues ¿dónde está entonces la L? Pues aquí, ¿no? Se puede trabajar y aparte estamos trabajando el sujeto, el verbo, ¿vale? Y la estructura de la oración. Emma tiene la pelota, bueno, pues una vez que ya lo ha hecho con pictogramas, se le puede pasar a a una segunda parte, en el que, bueno, pues se le pone un dibujo y o después se le retira el dibujo, siempre los apoyos retirados, ¿no? Y después hay aquí palabras desordenadas y ya tiene, o sea, sílabas desordenadas y ya tiene que ponerlas en orden, ¿no? Y por último, pues vamos a hacerlo de forma sintética, que es buscando cada una de las letras siempre de madera. Un caso parecido, bueno, pues vamos a trabajar también otra frase, pero se puede trabajar también las mayúsculas. ¿Por qué no? Pues tenemos letras de madera minúsculas, pero también mayúsculas. Y ya estamos metiendo otro saber básico más, ¿no? De que es la escritura en mayúsculas, pues nombres propios, después de un punto, o sea, se le puede ir metiendo gramática, la estructuración de la frase, y esto se puede trabajar perfectamente en primaria, que parece que los pictogramas solamente son para aulas de TEA. Y no es así, es un material, un recurso muy bueno y muy motivador en el aula, ¿vale? Para que vaya el proceso un poquito, bueno, pues empezamos pues con el mono feo. Obviamente habrá niños que esto lo tengan ya como muy básico y se le pueda complicar la frase o decir, invéntate otra cosa, ¿no? Siempre un poco más, vamos un poquito más para allá. Eh, el monofeo, pues lo haríamos primero en sílaba, después el feo, monofeo, sin ningún pictograma, de forma sintética con las letras y así, ¿no? Todo este proceso. Metemos al final los artículos, se escribe, ya empezaríamos a escribir en el folio en blanco, nada de meterlo en rayitas de principio, que eso también lo he visto, que el niño tiene que escribir y hacer la letra en papel, en un folio blanco, y si las quiere hacer grandes que la haga, y si las quiere hacer estartalar, pues que la haga, porque lo que estamos es aprendiendo la dirección de la letra, ya habrá tiempo para meterla, encasillarla en renglones, ¿vale? Hasta que llega aquí. Bien, ¿y cómo aprenden a escribir la letra y cuándo? Pues con literal. ¿Dónde metemos en este proceso literal? Porque lo decía Alicia, que está hablando de muchas cosas, pero ¿y tu método cómo se mete? Pues aquí. ¿Dónde pensáis vosotros que puede ir literal? No sé, dejo ahí la pregunta al aire, a ver si alguien me quiere contestar. ¿Dónde meteríamos este proceso de escritura, de aprendizaje? ¿Dónde lo meteréis vosotros? ¿Alguna? ¿Lo digo yo? Lo digo yo. Pues yo lo metería desde el principio, porque literal va en un paralelo. Se puede meter en una situación de aprendizaje que estemos trabajando, de escritura, lo que sea, ¿no? Em, Se puede trabajar como un cuento. Entonces, si nosotros empezamos a trazar ya manipulativamente el trazo, cuando llegamos a la última parte, que es que escribir el mono feo en renglones, ya tenemos nuestra base coliteraria, ¿vale? No sé si me explica. Después, de todas formas, pues me vais diciendo. Bueno, pues cuando ya me inventé literal, obviamente al principio era como notas, coger ideas, iba escribiendo rápido y cuentos muy mal explicados hasta que ya después de mucho tiempo, casi tardé 2 años y pico en terminar literal, después de reescribirla una última vez, pues cuando yo vi a Emma
que no tenía escritura productiva, no sabía unir las letras para formar palabras, ¿vale? De hecho, a día de hoy todavía le cuesta un poquito. Cuando yo la vi haciendo estos trazos sin saber escribir productivamente, pues dije, jolín, pues parece ser que está funcionando. ¿M? Porque si os fijáis, la letra es perfecta, es ligada, no tiene, o sea, lo que es el trazo de la letra la aprendió, te digo, de forma rápida, motivadora, y yo cuando la vi escribir, la verdad que me emocioné, porque es que no quería coger una. Tú le enseñabas cualquier lápiz y era un suplicio. Pero cuando ella se vio que sabía lo que tenía que escribir, aunque no supiese lo que estaba escribiendo, pues la verdad que fue bastante emocionante. A mí esta imagen me encanta porque me recuerda, pues eso, ese momento, ¿no? Bien, y como me encantan los cuentos, yo soy la tonta de los cuentos, voy a contar un cuentecillo para terminar. Y esto era una oruga que iba por el campo y la oruga tenía muchísima hambre. Estaba la pobre que es que, pues eso, que no podía dar un paso más. Entonces vio a lo lejos un árbol y vio una hermosa manzana y dijo, madre mía, tengo que hacer un esfuerzo y tengo que llegar al árbol y subirme a ese árbol y conseguir la manzana, ¿no? Y entonces empezó la oruga a andar, a andar, a andar, se trepó por el árbol y llegó a la manzana y empezó a comer, a comer, a comer, a comer. Y se puso tan hinchada de comer que se quedó dormida, se metió en su capullo y dijo, yo esto tengo que digerirlo porque ahora mismo, esto es una manzana enorme y tengo que sentarme y digerirlo poco a poco. Y bueno, pues al cabo de un tiempo salió la oruga con dos alas. Y decía, ay, madre mía, ¿esto qué es? ¿Qué tengo yo aquí? Esto, pues me han salido una ala y ¿esto por qué, no? Y entonces empezó a bajar el árbol. Dice, bueno, me voy a mi casa y empezó a bajar el árbol y claro, bajaba el árbol, pero tropezaba con sus alas. Y tropezaba otra vez y se caía y se levantaba otra vez. Esto es muy incómodo y es que esta ala, hasta que de pronto empezó a mover las alas y vio que las alas, pues, le servían para desplazarse y no tener que andar, ¿vale? Entonces, a mí me gusta comparar esas alas que hoy día tenemos un montón de recursos, tenemos muchísima información, tenemos esas alas que tenemos dos formas de utilizarlas. O bien seguimos andando con lo que sabemos ya y tropezamos con esa ala, o la aprovechamos y salimos volando y cambiamos un poquito. Pues toda la metodología que tenemos. Y ya está. Muchísimas gracias por estar ahí. Por supuesto, luego preguntas que me digáis. Y aquí en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram, está mi cuenta. Tengo otros cuentos educativos también, siempre para ayudar a los niños con el aprendizaje. Y está el enlace de compra del método por si estáis interesados en adquirirlo, ¿vale? Directamente en Instagram o en Facebook os lleva directo. Y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me queráis preguntar? O bueno, opiniones y quizá el turno de rol y preguntas. Muchísimas gracias, Alicia. Ha estado genial, madre mía. Tanto hemos aprendido en poquito tiempo, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Qué chulo ha estado. Gracias a ti, Me Concha, por la gusta mucho. oportunidad. Me ha encantado. ¿Quieres que dejemos de grabar y así ya Vale, seguimos? ¿Vale? Pues sí, sí. venga.